Una vez más estoy saludando a nuestro estimado público radio oyente, deseando que la gracia del Señor sea con cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escucharen en los diferentes lugares en donde este mensaje, la voz del Evangelio eterno, tuviere de llegar por la voluntad del Señor. Mis hermanos que me acompañan en los momentos de la grabación, de la preparación de este mensaje, deseo que le digan al público en el radio: Dios les bendiga. El programa está originado en el templo de la Congregación Filadelfia de Salinas, California. Quienes desean a todos nuestros hermanos, repito, que tuvieran por la voluntad de Dios oírnos, que Dios os bendiga. Ahora les voy a invitar para que pidamos al Señor su bendición. Le supliquemos que sea Él quien unja mis labios y los labios de mis hermanos que dicen amén y aleluya. Y que también dé la inspiración en el corazón de aquellos que escucharen, para que puedan entender el mensaje que en nuestro corazón Dios ha puesto una vez más. Voy a invitarles a mis hermanos presentes que, levantando sus manos por fe, vamos a bendecir a los que nos escucharen, pidiéndole así: Señor, una vez más venimos delante de ti a implorar la bendición de tu santa mano, Señor, para suplicarte que bendigas a nuestro público del radio, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros amigos y amigas, que en un lugar o en otro tuvieran por tu voluntad de oír, Señor. Dios mío, de oír lo que tú en estos momentos, Señor, tienes para ellos y también para todos. Unge mis labios y unge, Señor, los labios de mis hermanos aquí presentes, para dar gloria a tu nombre y para probar la verdad de tu palabra. Y así también, Padre mío, unge el corazón y el oído de los que escucharen, en el nombre de Jesucristo. Espero tu santa bendición, mi Señor. Él es Dios. Él es Dios. Sobre la muerte y el dolor. Que es un Dios, pero se necesita tener la revelación de Dios para entender que el Señor Jesucristo no nomás es un Dios, no nomás es un Señor,
no nomás es el Hijo, sino que Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Padre. Y le decía a mis hermanos que nadie puede borrar el texto de Isaías 9:6, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará de su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Está difícil entenderlo. Para la mente humana es imposible, pero cuando hay revelación, entonces no es difícil. Y tengo precisamente una escritura que había anticipado a mis hermanos que traía o que quería traer como base para esta enseñanza, dirigida a nuestros hermanos y a nuestros amigos que nos escucharen. Ya dije, en los diferentes lugares donde de Dios viniere y en los diferentes tiempos que Dios concediere, que oyeren estas palabras. En Isaías 45, el verso 14 y el 15. Así dice el Señor: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres agigantados, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti y pasarán con grillos. A ti harán reverencia y a ti suplicarán diciendo: cierto, en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salva. En estos días, mis hermanos y amigos que han escuchado, especialmente los últimos mensajes, se han dado cuenta que he estado hablando de una situación presente que prevalece con respecto al pueblo del libro. He estado hablando con respecto a Israel, a nuestra relación con ese pueblo. Mensaje que por más de 20 años Dios ha puesto en mis labios y que también por revelación pude mirar el misterio al cual Pablo, el apóstol de los gentiles, se refiere cuando dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes. Dice: porque el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. El tiempo en que estamos viviendo nos está hablando a gritos de los días en que estamos viviendo, porque como lo he señalado y lo seguiré repitiendo, el reloj de Dios, que es Israel, está dando razón que el tiempo es cumplido. Pero ahora, el propósito de leer la escritura que he presentado delante de mis estimados hermanos y amigos que me escuchan, es para enfatizar precisamente la razón principal de la existencia de este pueblo. Dios hizo las naciones, Dios hizo todo lo que existe, Dios lo creó, pero todo lo hizo con un propósito, porque Dios no hace las cosas sin rumbo. Todo lo hace con sabiduría y con un propósito. Las naciones que ha formado, especialmente las grandes naciones del curso de la historia, de los imperios y de las naciones que aún en este tiempo son distinguidas, Dios los ha criado con un propósito, y esto es para que se cumpla su palabra. Pero entre medio, o en el curso de todos los siglos y las edades, en el curso de todos los siglos y las edades, dije, y en el curso de todos los tiempos y en todos los lugares y de todas las naciones, hermanos, Dios llamó a un pueblo que lo hizo especial. No porque ellos sean especiales, así como de paso he mencionado muchas veces y lo vuelvo a repetir, los que el Señor ha llamado para que seamos sus hijos. Aquí hay unos
¿Pueden decir amén aquellos que están seguros que Dios los ha llamado para ser sus hijos? No nos ha llamado porque somos mejores. Es posible que haya llamado o que haya otros que hayan sido y sean mejores que nosotros, pero Dios escoge al que Él quiere. De paso, cuando he dicho esto, he enfatizado la verdad siguiente, porque lo he mirado en el transcurso de una vida. He mirado a mis hermanos. Soy un viejo ministro, que ya mi historia es larga, y he caminado y he mirado cómo está la iglesia del Señor alrededor del mundo para este tiempo. No estoy exagerando, porque Dios me ha traído caminando a través de fronteras y también a través de los océanos. Y sé esto, que cuántos son los cristianos que se creen mejores porque Dios los ha llamado. Esa es condenación. ¿Me oyeron? El hacer eso, el creer eso, es condenación. Porque repito que a nadie Dios lo ha llamado porque sea mejor. Jacob y Esaú todavía no habían nacido, y Dios escogió a uno y desechó al otro, porque Dios escoge al que le place. Entonces hay naciones muy intelectuales, hay naciones muy finas, hay naciones muy especiales según lo que pueda llamarse la idea humana, pero Dios escogió a una raza, a un pueblo. Hizo una nación de los lomos de un hombre a quien Dios llamó, que se llamó Abraham. Hizo una nación, hizo una raza, hizo un pueblo, y ese pueblo ha caminado en el transcurso de cerca de 4.000 años. Cerca de 4.000 años ha caminado esa raza, y ha permanecido en pie por un milagro de Dios solamente. Dios dijo que primero dejarán de ser las leyes que rigen la naturaleza que Israel de ser nación. Y han sido perseguidos, han sido aborrecidos, han sido masacrados, han sido muertos por miles y por millones. Pero hasta este día esa raza permanece. Y la razón principal que Dios llamó a esa raza es para hacerse conocer ante el mundo. El mundo que Él mismo crió. Las razas y pueblos que Él mismo hizo no lo conocen, pero Dios formó una nación para hacer saber al mundo quién es Dios. Y llegó su tiempo, llegó el tiempo en que el Dios de los cielos, el amigo de Abraham, el padre de Isaac y abuelo de Jacob, quien fue a su vez el padre de los 12 hijos, que a su tiempo formaron las 12 tribus de la nación israelita. Dios les dio un trabajo. Dije que Dios no ha hecho nada sin un propósito definido. Y Dios les dio un trabajo, y este fue anunciar en medio de un mundo, de un número incontable de naciones y pueblos que adoraban al sol, que adoraban la luna, que adoraban el aire, que adoraban los elementos de la naturaleza, que adoraban aún las piedras y los árboles, y adoraban la creación, y miraban un Dios en cada cosa, y aún se hicieron dioses y deidades. Diana, Júpiter, Venus, etcétera, los dioses de las naciones, no nomás de las naciones paganas, ignorantes, sino que aún también de las grandes civilizaciones, la civilización egipcia, el buey Apis, el dios becerro, de la gran civilización egipcia, de la civilización romana. ¿Cuántos fueron los dioses que también inventaron? ¿Qué podremos decir de la grande y sabia ciudad de Atenas, la cabecera del reino helénico, del reino griego? ¿Cuántas fueron sus deidades? Pero en medio de todos esos dioses que no son dioses, Dios levantó un pueblo para que dé razón que hay un Dios, que es el creador del universo. El Dios que a sí mismo se autodenomina el Santo de Israel. El Dios de Israel.
De Él está dicho por los profetas, de Él está anunciado desde el huerto del Edén, en la forma en que iba a llegar el día, en que iba a traer la salvación a todas las naciones. Pero repito, para traer esa salvación a las naciones, escogió un pueblo, por conducto del cual trajo al mundo un libro maravilloso que tengo delante de mis ojos. Libro maravilloso que mi hermano y mi hermana traen en sus manos. El libro santo, el libro de los libros, la Santa Biblia. Y en el Antiguo Testamento, desde el libro del Génesis hasta el libro de Malaquías, que es el con el cual se cierra en nuestra versión, el Antiguo Testamento, está anunciada la venida de un personaje que Israel lo reconoce como el Mesías, Hamashiach en hebreo, Hamashiach Adonai, el Señor, el Mesías. ¿Saben que ese personaje es el que viene a redimir a Israel? ¿Y saben qué? Hasta este día lo están esperando, porque para ellos el Nuevo Testamento no vale, para ellos no cuenta, porque sus ojos fueron cerrados para que no pudieran entender que un hombre que apareció, o que primero se anunció su nacimiento en Belén, un pueblecito que estaba al sur, unas 15 millas al sur de la ciudad de Jerusalén, y que aún prevalece. Se anunció su nacimiento, y después apareció ya de la edad en que ministraban los sacerdotes, o sea, siendo de 30 años, apareció en el río Jordán, y así empezó su ministerio, habiendo sido bautizado por Juan Bautista en el río. Ese personaje que el pueblo de Israel, especialmente los príncipes de los sacerdotes, consideraron que era solamente un hombre común, hijo de María y de José, el carpintero, como se creía, no lo recibieron. Pero nuestro apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, nos dice que no lo recibieron, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y si no lo hubieran crucificado, los perrillos estaríamos todavía afuera. Pero ese pueblo, bendito de Dios, a su tiempo va a reconocer que el Mesías que ellos esperan es el Cristo amado, a quien nosotros ahora adoramos. Y no solamente dije al principio, como un mensajero de Dios, como hay muchos ahorita en el mundo, en el mismo mundo cristiano, que así lo reconocen, como un mensajero de Dios. Otros lo reconocen como la segunda persona de la Trinidad, de una Trinidad que no existe. Muchos lo aceptan como un gran maestro, son otros muchos los que lo aceptan como el Señor nomás. Pero en esta ocasión han oído mis hermanos que me escuchan en el radio, que hemos cantado, los varios cientos hermanos que estamos aquí reunidos ahorita, que hemos cantado, Él es Dios, Él venció sobre la muerte y Él es Dios. He leído la Escritura en donde dice el profeta Isaías, por el Espíritu Santo, hablando del Señor: cierto, en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Y luego dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Misterio no revelado para multitudes aún de profesantes cristianos, porque he dicho y repito nuevamente que están de acuerdo en decir que Él es un maestro, que es un gran maestro, aún decir que es un Dios. Están todos de acuerdo en decir que es el Hijo de Dios, que es un mensajero de Dios. Todo eso están de acuerdo. Están de acuerdo que es consejero, que es Dios fuerte, que es admirable, que es príncipe de paz, aún que es Dios.
porque se enseña que es Dios Hijo, término que no está en las Sagradas Escrituras. Pero qué pocos son los que están de acuerdo en aceptar lo que dice Isaías, que Él es el Padre eterno. Misterio inexplicable para la mente humana. ¿Cómo puede ser el niño el Padre eterno? Una cosa puedo decir, es que reto a quien quiera que me oyere a que borre la Escritura. No lo va a poder hacer, pero en cambio sí puede pedirle a Dios revelación para entender que es la expresión que San Pablo dice cuando habla lo siguiente: grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad, dice en 1 Timoteo 3:16. Dios ha sido manifestado en carne. No la segunda persona de la Trinidad, no cierto o cual Dios, o un Dios pequeño, no, el Dios de la gloria, en su cuerpo de gloria, no en su espíritu, sino en su cuerpo de gloria. Tomó cuerpo. En su cuerpo de gloria. Los que conocen la Escritura, de los que me están oyendo, saben que Isaías vio a un ser de gloria sentado en el templo. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, yo vi al Señor en su templo, y su gloria henchía el templo. Y delante de él había querubines, con 6 alas, con 2 cubrían sus pies, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 volaban. Y decían continuamente: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Vieron ahí al Rey de la Gloria, su cuerpo visible, que ese es en el caso el término que quiere, o lo que quiere describir, el término que se usa de el Hijo. Es la imagen visible del Dios invisible, el cuerpo visible del Dios Espíritu invisible, que lo cubre todo en tiempo y en distancia, que nunca empezó y que nunca termina. Daniel también lo vio en el trono. Debajo del trono salía un río de fuego. Ese ser de gloria que vieron los profetas, ese es el que se humanó y anduvo entre los mortales. En el monte la transfiguración, delante de Pedro, Juan y Jacobo, se quitó por un momento su velo de carne y vieron al mismo que habían visto Isaías y Daniel y los profetas, el Rey de la Gloria. ¿Quién? El Dios de Israel. El Dios de Israel es el Dios de la iglesia. El Dios del pueblo judío es el mismo Dios del pueblo entre los gentiles que el Señor ha llamado. No hay 2, no hay 3, es uno. Es aquel, el Rey de la gloria de la antigüedad, del cual fue dicho: cierto, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Inclusive en su llamamiento hacia ese pueblo, habiéndolo elegido, quiso también, al venir y vestirse de humanidad, tomar la forma de un hombre que pertenecía a una raza, no mexicano, no americano, no ruso, no francés, no inglés, no chino ni japonés, no de ninguna otra raza, sino de la raza que Dios escogió, del pueblo que el Señor señaló como su pueblo escogido, por el cual ha traído la salvación al mundo. De ellos, de entre ellos, vino entonces en su manifestación en carne. Y ahora, aquí estamos, un puñado de aquellos que en el tiempo presente, alrededor del mundo, hemos recibido revelación de Dios para entender este misterio, en medio de un mar de cristianismo que está creyendo en 3, en medio de un mar de cristianismo que está creyendo en 2. Al hablar así no estoy tratando de ofender ni mucho menos de insultar a mis hermanos creyentes que con sinceridad han aceptado la doctrina de la Trinidad o de la dualidad. No,
Lo estoy diciendo con respeto y con amor y con el sentir en mi corazón y el deseo de que Dios les dé a ellos, a ustedes que me escucharen, la revelación, así como también a mí quiso un día dármela, porque yo en un tiempo inclusive creí en esa forma, creí en 3 y aún quería quitar 1 y aún me quedaban 2. Pero llegó el momento en que el Señor, en aquellos días de mis principios, leyendo su palabra, quiso darme la revelación, y de lo cual nunca he cesado. Ya para estos días, cerca de 40 años, no he cesado de darle gracias a mi Dios, porque quiso enseñarme que Él es el Dios de Israel, que en forma encubierta, vestido de humanidad, tuvo de venir y de manifestarse a este mundo. Si no fuera Dios, no pudiera salvar. Si alguno de los que me está oyendo no cree que es Dios, no puede reclamar que lo salve, porque para salvar tiene que ser Dios. Y ahora aquellos que hemos entendido y recibido inclusive también esta revelación, hermanos, también ahora creyendo que Él es Dios, hemos reconocido cuál es el nombre que es sobre todo nombre, y también lo hemos invocado, y nuestro consejo es que sea invocado en las aguas del bautismo, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, porque ese es el mandamiento del Señor por su palabra. Dios bendiga a mi estimado público, Dios bendiga a mis hermanos, y espero una vez más que lo breve, lo poco que he mencionado, pueda traer luz y revelación a alguien que con sinceridad busca al Señor. Nos despedimos cantando una vez más: Él es Dios, Él venció sobre la muerte y Él es Dios. Él es Dios. Qué satisfacción nos es el poder haber venido una vez más